Quizás en más de alguna ocasión has querido perdonar a alguien, pero tú dices, como que no me sale perdonar a esta persona. Quizás no le tienes suficiente compasión, o tal vez has estado emproblemado y tú dices, definitivamente no puedo estar alegre, esto me causa una gran tristeza, la gran tristeza prácticamente me invadió. O tal vez te has dado cuenta que te cuesta ser bondadoso con otros, te cuesta tener dominio propio. Todo eso, si se puede decir, cada una de esas cualidades que nosotros le llamamos las cualidades del fruto del Espíritu, es algo que Dios te regala a ti, por si no lo sabías. Dios te lo regala, Dios lo puede producir en tu vida. Ahora bien, por eso es que el día de hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Fructíferos. Durante 6 semanas vamos a estudiar juntos 6 actitudes que vienen como fruto de ser guiados por el Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas van a ser de una tremenda bendición para tu vida. Así que comenzamos con la primera pregunta, la pregunta que está en el ambiente. ¿Qué es ser fructíferos? Hablando bíblicamente. ¿Qué es ser fructíferos? Pues tenemos que irnos a Juan capítulo 15, en el versículo 5. A ver si tú me puedes acompañar. De hecho, vamos a leer desde el 1. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Fíjate, quien dice esto es Jesucristo. Él dijo muchas cosas de sí mismo. Dijo que era el camino, dijo que era la verdad, dijo que era la vida, dijo que era el pan de vida, pero también aquí nos está diciendo algo importante. Dice, yo soy la vid verdadera. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es el fruto de un árbol de mangos? Mangos. ¿Cuál es el fruto de un árbol de manzanas? Manzanas. Ahora bien, ¿cuál es el fruto de la vid? Las uvas. Ahora bien, si esa vid verdadera es Jesús, si el árbol es Jesús, ¿cuál es el fruto que ese árbol va a dar? Pues obviamente es un fruto de personas parecidas a Jesús. El fruto es básicamente parecerse a Jesús, una vida que refleja a Jesús. Entonces, cuando hablamos del fruto que Jesús produce en nuestra vida, cuando estamos unidos a Él, estamos hablando que es un fruto que simple y sencillamente se muestra como parecernos a Jesucristo. En eso consiste el fruto del Espíritu, que tú y yo nos parezcamos más y más y más al árbol de donde nosotros salimos. Ahora bien, ese fruto, como estábamos diciendo en nuestra vida, es parecernos más a Jesús cada día. Se trata de ser como Cristo. No se trata de hacer actividades, no se trata ese fruto de acumular posiciones, de acumular riqueza, de acumular vanagloria. No se trata de estar gritando por todos lados los dones espirituales que tenemos. De hecho, el fruto del Espíritu es diferente que los dones espirituales y es importante no confundirlos. Desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida se trata de ser como Jesús. No se trata de ser perfecto. Tú y yo estamos creciendo, vivimos en una humanidad imperfecta y obviamente poco a poco Dios va trabajando en nuestra vida el carácter de Jesucristo. Y en el versículo 5, siempre de Juan 15, dice la Biblia: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Obviamente, ¿a qué fruto se refiere? No se refiere a tener dinero, no se refiere, como estábamos diciendo, a tener muchas posesiones. El fruto es ser como Cristo. No te olvides que Jesús se realiza en tu vida. Él te puede realizar, Él puede provocar impactos en todas las personas que están a tu alrededor, un gran impacto en la vida de ellos, y puede, sin temor a exagerar, hacer un cambio en este mundo. Y en Juan 15:8 dice también
Jesucristo. Cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Ser como Jesús, lo que provoca prácticamente es que nosotros podamos demostrar a todo el mundo que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Y la razón, porque nos vamos a parecer más a Él. Y cuando nos parecemos más a Él en una forma genuina, no como parte de una hipocresía o de fraude, pues ¿sabe lo que va a suceder? Esto le lleva gloria a Dios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos llevar fruto? Y aunque el texto de Juan 15 nos da la respuesta, antes de darte esa respuesta, creo que te va a gustar leer Gálatas 5 para que la respuesta sea todavía más contundente. Lee conmigo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice la Biblia: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Quien está hablando es el apóstol Pablo, y básicamente nos habla de que nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Nota que está en forma imperativa, es un mandato, es una orden. Dejen que el Espíritu Santo los guíe, porque entonces, dice la Biblia, ustedes no van a ser llevados por los impulsos o los deseos de la naturaleza pecaminosa, que en otras partes de la Biblia se le llama las obras de la carne. Entonces, si te das cuenta, hay dos naturalezas que conviven en el cristiano, que cohabitan. Una de ellas es la vieja naturaleza pecaminosa o las obras de la carne, y la nueva naturaleza espiritual. Aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador ha dejado de estar muerto espiritualmente, y al nacer en una forma espiritual tiene una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de un cristiano cohabitan tanto la vieja naturaleza pecaminosa así como la nueva naturaleza. En el versículo 17 seguimos leyendo: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, fíjate qué interesante, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Lo que nos está diciendo Pablo es, hay dos naturalezas y las dos tienen deseos. Las dos tienen una agenda, por una parte una agenda diabólica y una agenda espiritual, y ambas se oponen entre sí, ambas están en conflicto. Si no tuviéramos ese conflicto prácticamente, siendo cristianos, seríamos parecidos a Jesús inmediatamente, pero sabemos que eso va a suceder hasta el momento en que el Señor nos lleve con Él. Y este conflicto habita en nosotros. Por una parte, uno nos ayuda a ser fructíferos, libres, alegres, compasivos, mientras que el otro nos esclaviza. ¿Has tenido esa batalla alguna vez? Probablemente hoy, a la hora que sintonizaste o te conectaste con este video que estás viendo, es muy probable que estabas teniendo una gran batalla. Y definitivamente has estado viviendo un conflicto de querer hacer lo bueno, pero por otra parte algo que te impide hacer lo que es correcto. Y si eres hijo de Dios, seguramente tienes ese conflicto. Si no lo tienes, probablemente es que debes de tomar la decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador, porque como sabemos, aquel que es no creyente solamente tiene una naturaleza, la naturaleza pecaminosa, y por eso que dice Pablo que aquel que no ha creído en Jesucristo es esclavo del pecado. Pero la buena noticia es que tú y yo podemos, no en nuestra propia fuerza, sino como un regalo de Dios, ver fruto en nuestra vida. Como dice el versículo 18, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Algunos dicen, estoy peleando contra la carne, pero fíjate, no se trata de pelear contra la carne.
En ninguna parte de la Biblia encontramos tal cosa como peleen contra la carne, luchen contra la carne, o comiencen a pelear contra Satanás. En ninguna parte. Es más, dice, huyan del diablo. Simplemente aquí estamos hablando no tanto de pelear, sino de rendirnos ante Dios. Porque ya no estamos obligados ante la ley a cumplir lo que la ley dice, sino que lo que debemos hacer es rendirnos ante Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Ya tú triunfaste en la cruz. Por favor, que esa realidad de que soy más que vencedor en ti pueda manifestarse en mi vida hacia todos aquellos que me rodean. Por lo tanto, te das cuenta que no es estar peleando contra la carne, sino es dejar que el Espíritu Santo te pueda guiar. En el versículo 19 seguimos viendo algunos conceptos interesantes. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando nos dejamos llevar por las obras de la carne, los resultados son más que claros, dice el apóstol Pablo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Nota que la lista ni por cerca se ha terminado. Es una lista sumamente extensa de lo que hace las obras de la carne en nosotros. Entonces, fíjate, inmediatamente el apóstol Pablo nos dice, y con mucha claridad, permítanme repetirles los que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Los resultados de la vieja naturaleza pecaminosa siempre son obras de la carne. Pero tú dices, oye, pero fíjate que yo he encontrado personas que no son cristianas, pero son tan bondadosos con la gente. Claro, por una parte, ellos en su propia fuerza quieren ser bondadosos. ¿Es eso malo? Pues obviamente no. Qué bien que están haciendo algo en favor de la gente. Pero cuando uno hace eso en la carne, en sus propios esfuerzos, ¿quién se lleva la gloria? ¿Dios o uno mismo? Como te das cuenta, cualquier obra que hagamos en la carne es producto del esfuerzo personal, del orgullo humano, del decir yo puedo. Así que podemos encontrar un no creyente que no bebe, que no fuma, que es pintor, que es vegano, pero que mata a millones de personas, como en el caso de Adolfo Hitler. ¿Sabías tú que era abstemio? ¿Sabías también que le gustaba la música y que era un gran pintor? También puedes encontrar en el no creyente un hombre responsable que lleva comida a su casa, sin embargo tiene 3 casas con mujeres e hijos, pero donde todos ellos le lleva de comer. Claro, es responsable en darles de comer, pero por otra parte, todas esas familias están sufriendo el no tener un padre en la casa. Y fíjate, el resultado a largo plazo es terrible. En la mayoría de los casos, ese plan se sale de control, porque cuando tú y yo estamos operando en la carne, podemos caer en el abismo más profundo, paso a paso, inclusive siendo salvos, cuando no somos guiados por el Espíritu, sino por las obras de la carne. Puede llegar a un punto donde nos vamos a sentir sumamente emproblemados. ¿Puede un creyente actuar en la carne? Sí, pero no le va a durar mucho, pues Dios o lo va a disciplinar, o ese cristiano va a cambiar de mente y se va a arrepentir de lo que está haciendo, o bien, como hemos visto en algunos casos, Dios decide llevarse a su hijo antes de tiempo, debido a su obsesión, debido a su necedad. Pero fíjate, no estamos hablando de la pérdida de la salvación. Cuando una persona cree en Jesucristo, ya es salvo. Punto. Ahora bien, aquella persona a la cual nunca se le ve un fruto del Espíritu Santo, que no se le ve ningún fruto, y constantemente vive
bajo la naturaleza pecaminosa, pues dice la Biblia acá que esa persona no heredará el reino de Dios. ¿A quién está hablando Pablo? A los cristianos. Les dice, aquellos que no son creyentes, como ustedes ven, se golpean, hacen lo que ellos quieren hacer, pero no pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque son las obras pecaminosas. Simplemente esa persona está hundida. Pero fíjate lo que dice el versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, nota, no dice la clase de frutos, sino que menciona la palabra fruto en singular. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Fíjate qué interesante. ¿Quién es el que lo produce en ti? El Espíritu Santo. Ese fruto, ¿quién te lo da? El Espíritu Santo. Y contrario a las obras de la carne, te lo da, voy a usar esta palabra, en forma de combo. Cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo quien te guíe, entonces el Espíritu Santo viene y te entrega un fruto que contiene todas estas características. Por esa razón es que tú puedes encontrar a una persona que recién acaba de creer en Jesucristo como su Salvador, y a pesar de que no es ni por cerca perfecto y tiene muchas cosas malas y tiene cosas que aprender, pero tú le notas algo diferente. Tiene alegría, tiene gozo, tiene paciencia, tiene bondad, tiene dominio propio, y tú dices, pero ¿cómo es esto? Porque esa persona básicamente comienza como estilo de vida a dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu es quien produce ese fruto, no eres tú. Si no, nota lo que dice Oseas 14:8. Dice, hablando de Dios, soy como un árbol que siempre está verde, todo tu fruto proviene de mí. Dios le está diciendo a Israel, todo tu fruto proviene de mí. No creas que puedes amar a una persona que te ha hecho un gran daño en la carne, no lo vas a poder hacer. Te cuesta perdonar. Quizás hayas estado tratando de perdonar en la carne, pero verdad que no puedes. Quizás has querido superar tristezas sin poder tener ningún resultado. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu quien produce la genuina alegría. El fruto es un combo, es singular. Entonces, ya sea que seas un nuevo cristiano o un viejo cristiano, la gente comienza a ver en ti fruto inmediatamente en el momento en que te dejas guiar por el Espíritu Santo. Nota también lo que dice Filipenses 1:11. Dice, estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Quién lo produce? Jesús, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Si te das cuenta, Dios nos quita las cadenas de la esclavitud, pero por alguna razón nosotros, los seres humanos, y muchas veces los cristianos, nos volvemos a poner las cadenas nuevamente al no rendirnos ante Dios. Y en el versículo 24, siempre de Gálatas 5, dice la Biblia, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. En otras palabras, ya no pueden dominarte a menos que decidas que te dominen. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, si somos salvos por medio de la fe, sigamos viviendo por medio de la fe. No hay ninguna doctrina bíblica que no pase a través del Evangelio. Nota los mandatos. Antes de llegar a la pregunta de las preguntas, el mandato del versículo 16 es: dejen que el Espíritu los guíe. Y en el versículo 25 sigue la guía del Espíritu. Eso está muy claro. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es que el Espíritu es quien nos guía o cuándo sabemos que es la naturaleza pecaminosa la que nos está siguiendo o la que nos está guiando? Saber esto no es nada místico. Es sencillo, muy sencillo. Es evidente el fruto del Espíritu en la vida de una persona. Así como es muy obvio las obras de la carne. ¿Qué es lo que más se manifiesta en tu vida? Entonces, puedes darte cuenta
¿A quién estás dejando guiar tu vida, tu corazón, tu mente? Así que eso de quién te está guiando tiene que ver con las actitudes, pensamientos, acciones que son obvias en tu vida. Entonces, en la práctica, volvemos a la pregunta del millón. ¿Cómo podemos llevar fruto? De dos formas: leyendo y meditando la palabra de Dios y a través de la oración. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios en una forma constante, la leemos, la meditamos, la memorizamos y a la vez le pedimos a Dios, nos conectamos con Él vía la oración, pues te voy a decir, la guía del Espíritu Santo se hace más y más patente en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser el resultado? Un fruto. Por esa razón es que una persona muy emproblemada que sigue la guía del Espíritu Santo puede tener paz en la tormenta. La razón, porque se rinde ante Dios. ¿Por qué razón una persona que ha sido abusada, inclusive por familiares, puede venir y decir: yo quiero perdonar a estas personas que me han hecho tanto daño? ¿Sabes por qué? No, eso no es una obra de la carne, el perdón. Ese es el resultado del Espíritu Santo. Y todo eso cuando nos exponemos a su palabra y cuando lo buscamos a Él en la oración. Queremos animarte a que el día de hoy, en esta primera parte de nuestra serie, puedas exponerte más y más y más a lo que te dice la Biblia, que la puedas leer, que puedas memorizarla, que puedas buscar entenderla, a la par venir y conectarte con Dios y hablar con Él. Él quiere conversar contigo. ¿Y sabes lo que va a suceder? El fruto del Espíritu Santo, lo que vamos a estar platicando en el resto de estas semanas, va a ser muy, pero muy patente en tu vida. Te va a llevar de éxito en éxito y va a provocar que prácticamente las personas alrededor puedan reconocer en ti a un verdadero discípulo de Jesucristo. Y eso, obviamente, le va a llevar mucha, pero mucha gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por permitirnos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Gracias porque no nos dejaste huérfanos en este mundo, abandonados a nuestra suerte, a nuestras circunstancias, sino que has estado con nosotros, guiándonos. Y gracias, Señor, porque así como somos salvos por medio de la fe, queremos seguir viviendo por medio de la fe. Señor, quítanos esa mentalidad de luchar contra el pecado, sino más bien guíanos a rendirnos ante ti. Te pido por aquellas personas que en este momento nos están viendo, Señor, personas que están luchando por rollos internos, por circunstancias que han vivido, aún por sus malas escogencias, por un vacío que les está inundando. Y Señor, tu mensaje para ellos es claro: ríndete ante mí, búscame a través de la palabra, conversa conmigo. Y si tú no estás escuchando, ahí donde estás en tu casa, con los ojos cerrados, dile a Dios: Señor, estoy aquí delante tuyo y te quiero decir, hoy me rindo ante ti. Ríndete ante Dios. Búscalo en oración. Comienza a exponerte a la Biblia. Comienza a leerla. Comienza a entenderla. Deja que el Espíritu Santo te guíe y vas a llevar muchísimo fruto. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación tan maravillosa que nos lleva a tener victoria tras victoria en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.